Experiencia de aprendizaje número 7. Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Actividad número 10. Argumentamos nuestra posición sobre el derecho al agua potable. Competencia que vamos a trabajar. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Propósito. Manifestar nuestra posición respecto a por qué el acceso al agua potable es un derecho humano. Esto contribuirá a plantear acciones para el uso sostenible del agua y la consideración del acceso al agua como un derecho. Criterios de evaluación. Evaluar normas relacionadas con el derecho al acceso del agua potable a partir del bien común y los derechos humanos, y argumentar mi posición sobre el acceso al agua potable como asunto público, sobre la base del bien común y los derechos humanos, participar en acciones orientadas a la promoción y defensa del derecho al acceso del agua potable. Sitúate y conoce. El 28 de julio del año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y que por lo tanto el suministro de este recurso debe ser continuado y suficientemente para que todas y todos cubramos los usos personales y domésticos. ¿En qué consiste este derecho? El acceso al agua potable como derecho humano. El derecho al agua está comprendido en normas internacionales de derechos humanos que implican obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable. Estas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para uso personal y doméstico. Esto comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuado como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. El concepto de la cantidad básica de agua requerida para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se mencionó por primera vez en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua celebrada en el Mar de la Plata, en Argentina, en 1977. En su plan de acción se afirmó que todos los pueblos, cualesquiera que sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acorde con sus necesidades básicas. Características fundamentales del derecho al agua potable. El derecho al agua entraña prestaciones. Estas prestaciones comprenden el acceso a una cantidad mínima de agua potable para mantener la vida y la salud, y la participación en la adopción de decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento a nivel nacional y comunitario. El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente, debe cumplir los usos personales y domésticos, de comprender el consumo, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. El agua debe estar exenta de microbios y parásitos, así como de sustancias químicas y radiológicas que pueden construir una amenaza para la salud de las personas. Estos requisitos se aplican a todas las fuentes de abastecimiento como el agua corriente, el agua de cisterna, el agua comprada a un proveedor y los pozos protegidos. Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles, es decir, deben estar al alcance de todos los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de determinados grupos, como las personas con discapacidad, las mujeres, las niñas, los niños y los ancianos. Aunque el derecho al agua no significa que todos deben tener acceso a agua y servicios de saneamiento dentro del hogar, sí presupone que estos servicios se encuentren en la cercanía o a una distancia razonable de la vivienda. El acceso al agua potable, un tema de democracia. Las decisiones políticas con relación a los servicios de acceso al agua potable casi siempre han sido implementadas en ausencia del debate público y sin mecanismos que permitan a las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del control y participación democrático sobre estas decisiones. Hay dos aspectos fundamentales a tomar en cuenta para promover el proceso de democratización en las decisiones que las autoridades toman respecto a la gestión del agua. La democratización del acceso a los servicios de agua y saneamiento
con el objetivo de promover prácticas basadas en los principios de igualdad. La implementación de políticas públicas que regulen las actividades del gobierno respecto a los servicios de acceso al agua potable con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos. Las decisiones que se tomen respecto al acceso del agua deben estar sujetas al control democrático, lo cual requiere la creación de mecanismos que permitan un involucramiento significativo de la ciudadanía. Es necesario convertir el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento en un bien público y un derecho humano en la práctica. Las políticas públicas requeridas para lograr la universalización de los servicios esenciales, como el agua potable, deben estar fundadas en el principio de igualdad. Tomemos en cuenta que por discriminación se entiende toda distinción, exclusión o restricción hecha en razón de características específicas de las personas y que tiene por efecto o finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Respondemos las siguientes preguntas. Vamos a elaborar un organizador de la información sobre el título Acceso al agua potable como derecho humano. Podemos hacer un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. De este texto vamos a hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o también un esquema mental. Acá está el texto. Completamos el siguiente cuadro. Acá ponemos características del derecho al agua potable. El derecho al agua entraña prestaciones. ¿Cómo se cumple en nuestra comunidad? Hemos visto ahí el concepto. El suministro de agua para cada persona debe ser continuado y suficiente. Y acá ponemos cómo se cumple en nuestra comunidad. El agua para el uso personal y doméstico debe ser salubre y aceptable. ¿Cómo se cumple esto en nuestra comunidad? Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento deben ser físicamente accesibles. ¿Cómo se cumple en nuestra comunidad? Acá hemos visto que si no está en la casa debe estar cerca al hogar. Accesible para niños, ancianos, jóvenes. Luego, respecto al acceso del agua potable como un tema de democracia, respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema de la democratización del acceso al agua? Acá, ¿qué política se debe ver? Pregunta 4. ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para democratizar el acceso al agua? Y por último, ¿la ciudadanía debe participar en las decisiones que se tomen respecto a la gestión del agua? ¿Por qué? La no discriminación al derecho al agua potable. La no discriminación y la igualdad son principios fundamentales de los derechos humanos y componentes críticos del derecho al agua. La discriminación en el acceso al agua potable y al saneamiento puede hundir sus raíces en leyes, políticas o medidas discriminatorias, en la elaboración de políticas de carácter excluyente y medidas de discriminación, de ordenación de los recursos hídricos, en la denegación de la seguridad de tenencia, en una limitada participación en la adopción de decisiones o la falta de protección contra las prácticas discriminatorias de agentes privados. Los efectos son aún más graves cuando la discriminación en doble o múltiple, por ejemplo, los motivos de sexo y raza, origen nacional o discapacidad, por ejemplo, cuando el acceso físico al agua es difícil en las comunidades pobres y económicamente marginadas, la carga de conseguir agua para la familia recae normalmente en la mujer, que se ve así expuesta a riesgos adicionales para su seguridad personal. Los estados tienen la obligación de prohibir y eliminar la discriminación por todos los motivos y de generalizar la igualdad de derecho y de derechos en el acceso al agua potable y al saneamiento. La problemática del acceso al agua potable. En el año 2015, la consultora Directo Marketing realizó un estudio en 16 distritos de la capital, donde existe un mayor número de familias sin acceso al agua potable, y reveló que 1.510 hogares sin acceso a dicho recurso. Parte de sus resultados fueron publicados en la web de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Allí se indica que, en promedio, estas familias consumen unos 3.9 metros cúbicos de agua al mes, por lo que pagan unos 88 soles. El precio promedio por metro cúbico alcanza 22 soles. Y aquellos que recolectan agua lejos de su casa pueden tardar hasta 1 hora en trasladarla. Jaime Guayua,
Vive con sus 3 hijos y otros 5 familiares en una de las lomas de Santa Rosa. Debe caminar 200 metros hasta el camino más próximo donde tienen sus reservorios de agua. Antes pagaba entre 18 y 25 soles por tanque de agua. Jaime trabajaba cerca del centro de Lima como estibador, pero desde que comenzó el estado de emergencia no ha tenido ingresos. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué situaciones pueden originar discriminación respecto al derecho al agua potable? Explicamos por qué la familia de Jaime está siendo discriminada respecto al derecho al agua potable. El derecho al agua potable en las normas peruanas. Sentencia número 06546 del año 2006 del Tribunal Constitucional. El acceso al agua supone primariamente un derecho cuya concretización al Estado fundamental corresponde promover. Su condición de recurso natural esencial lo convierte en un elemento básico para el mantenimiento y el desarrollo no solo de la existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos tan elementales como la salud, el trabajo y el medio ambiente. Sentencia número 06534-2006 del Tribunal Constitucional. Este derecho implica 3 cosas esenciales: el acceso, la calidad y la suficiencia. Sin la presencia de esos 3 requisitos, dicho atributo se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia del mismo recurso. No se trata, pues, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del ser humano o individuo beneficiario. El Estado debe crear, directa o indirectamente, vía concesiones, condiciones de acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. Para tal efecto, varios pueden ser los referentes. A. Debe existir agua, servicios e instalaciones en forma física cerca al lugar donde las personas residen, trabajan o estudian. B. El agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles en términos económicos. Y C. Acorde con la regla anterior, no debe permitirse ningún tipo de discriminación o distinción cuando se trata de condiciones iguales en el suministro del líquido elemento. Ley número 30588, ley que reforma la Constitución que reconoce el derecho al acceso al agua como derecho constitucional. Artículo único. La incorporación del artículo 7A de la Constitución Política del Perú. Incorpórase el artículo 7A de la Constitución Política conforme al texto siguiente. Artículo 7A. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. Contestamos las siguientes preguntas. Según la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿por qué el acceso al agua potable es un derecho fundamental? En nuestra comunidad se cumplen los 3 requisitos del derecho al agua potable que establece el Tribunal Constitucional. ¿A qué se debe esta situación? Pregunta 3. Según la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son las obligaciones del Estado respecto al derecho al agua potable? ¿Es concordante con lo señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional? A continuación, comentamos con integrantes de nuestra familia los aspectos principales sobre el derecho al agua potable. Después dialogamos sobre las características del acceso al agua potable en nuestra comunidad y las formas como se puede evitar la discriminación respecto al uso de este recurso. Llegamos a un consenso y anotamos las ideas principales. Recordamos que para llegar a un consenso es importante escuchar las posiciones de los demás, promover que todas y todos participen y respeten los acuerdos. Luego realizamos la siguiente actividad: elaboramos un texto en donde argumentamos por qué el acceso al agua potable es un derecho. Podemos tomar en cuenta lo siguiente: los aspectos y características fundamentales que involucran el derecho al agua potable, las formas de discriminación, las normas legales que respaldan este derecho, el Tribunal Constitucional hemos visto y la Constitución Política del Perú. Y luego van a evaluar sus avances y finalmente van a realizar la metacognición
Eso sería todo.